Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan, si no me conocen. Soy uno de los pastores de esta iglesia y quiero decirles que estamos muy felices que están aquí hoy. Es muy chévere tenerlos aquí. Y algo extraño pasó, parece que casi todos llegaron antes de que empezamos la charla. Muy bien, eso es. Pero estamos felices que están aquí. Ojalá que después del servicio se quedan por un ratico para hablar con nosotros, para pasar un buen tiempo. Sería muy chévere. ¿Listo? Ok. Ahí. Estoy al final de la charla. Ok. Ay, gracias. Listo. Pues entonces, buenos días y bienvenidos a Conviva Norte. Esta iglesia se llama Conviva Norte y hoy estamos continuando una serie de charlas que se llama Posible. Algunos dicen imposible, pero no, nosotros decimos posible, porque eso es mejor. Entonces, estamos escuchando en esta serie de charlas las historias de personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y aunque se encontraron en situaciones imposibles, Jesús les sanó, les ayudó. Y lo más importante de todo, les perdonó. ¿Saben? Algo que es muy chévere es que cuando decidimos hacer esta serie de charlas, casi no pudimos escoger las historias. No por falta de contenido o por falta de historias que caben en este perfil de la Biblia. Pero porque hay demasiadas historias. Encontramos tantas historias que casi no pudimos decidir cuáles queremos contar. Es que Jesús simplemente compartía con gente todo el tiempo. Caminó con gente, comió con gente, vivió su vida con gente. Y como le importaba la gente tanto, los rescató de enfermedades, de la muerte y del pecado, de situaciones imposibles. Y Jesús hizo una diferencia en las vidas de todos los que se encontraron con Él, sin importar qué tipo de fondo religioso o pecaminoso tuvieron. No le importaba. Era pasar tiempo con personas y ayudarlos. Y los siguieron líderes religiosos, ex prostitutas, pecadores y mafiosos. Interesante. La semana pasada nos encontramos con un paralítico que no pudo hacer nada, ni mover un dedo. Y Jesús le perdonó sus pecados. No por lo que él hizo, porque él no pudo hacer nada, sino simplemente por la fe que tuvo en Jesús. Y entonces Jesús no solo perdonó su pecado, también lo sanó para que este Señor pudiera mostrar externamente lo que Jesús hizo internamente en su corazón. Nosotros también deberíamos mostrar externamente lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y entonces, bueno, hoy vamos a ver una historia. Uy, ¿qué pasó? Hoy vamos a ver una historia un poco diferente, en que Jesús no va a sanar a nadie. Vamos a ver un poco más de la personalidad de Jesús, específicamente en cuanto a cómo llevaba sus relaciones con la gente menospreciada, pecaminosa y perdida. Pero la historia también es parecida a la de la semana pasada. Eso es difícil decir. La de la semana pasada. ¿Por qué lo intento 2 veces? No sé. Listo. Entonces, la historia de esta semana es parecida a la de la semana pasada, porque los líderes religiosos de los judíos siguen en sus dudas sobre la identidad real de Jesús. La verdad es que Jesús tiene mucha paciencia con los escépticos. Listo, es importante para la historia de hoy saber un poco del trasfondo de la gente en la región donde vivía Jesús y donde predicaba Jesús. Primero, hoy nos vamos a encontrar en la casa de un fariseo.
¿Y qué es eso? Los fariseos fueron parte de un grupo religioso judío que era muy popular en este tiempo. Ellos mantuvieron que las escrituras del Antiguo Testamento fueron la palabra de Dios. Y pues nosotros también creemos eso. Pero ellos añadieron otras reglas y tradiciones a su religión. Y todo eso para destacarse entre los pecadores. Digo, entre los pecadores, porque ellos también eran pecadores como nosotros, aunque se creyeron mejores que los demás. De hecho, hay una palabra en el español que es farisaico. ¿Han escuchado esta palabra? No es muy común, farisaico. Y se define simplemente así, de los fariseos, o característico de ellos, hipócrita. Qué triste, ¿cierto? Es como si la palabra cristiana se volvía a significar egoísta, o cruel, o codicioso. Es el opuesto de lo que nos creemos. Pero no importa lo que nos creemos a nosotros si nuestras acciones demuestran el opuesto en la vida real. Y a propósito, esta última palabra, codicioso, aquí en Colombia casi es lo que piensa uno al escuchar el término cristiano, ¿cierto? A veces. Sí, es que se dice aquí mucho que las iglesias cristianas roban a la gente. Y eso es muy triste, porque es el opuesto de lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Y eso es triste. Lo bueno es que no es así en todo el mundo y en esta iglesia tampoco. Listo, entonces es importante saber quiénes fueron los fariseos, porque uno de ellos, Simón, va a invitar a Jesús a comer en su casa. Pero esperen un momento. Antes de que arranquemos esta historia, tenemos que saber un poquito de información sobre el tiempo, sobre las costumbres de este tiempo. Y si no entendemos eso, no vamos a entender lo que está pasando en esta historia. Entonces, es que el juego de tenis no se había sido inventado todavía. ¿Qué tiene que ver? Sí, no, tiene razón. Okay. Y entonces Jesús no simplemente quitaba sus tenis al llegar a la casa de Simón. No, la costumbre era llegar, ser recibido con un beso en la mejilla, quitar las chanclas o sandalias y el anfitrión o uno de sus sirvientes lavarían los pies con agua y pondrían un poco de aceite perfumado en la cabeza. ¿Qué piensan de eso? Es un poco extraño, ¿cierto? Si nosotros llegamos a una casa y nos hacen eso, es un poco raro. Pero listo, yo creo que después de todo eso, aún nosotros nos sentiríamos muy honrados, ¿cierto? Ok, ahora sí, sigamos con la historia. El libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, dice lo siguiente. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces quiero que noten que no dice nada aquí de que lo recibieron con un beso de acuerdo con una costumbre. No dice eso. Dice que Jesús llegó y se sentó a comer. Y más tarde Jesús va a comentar sobre este tema. Pero por ahora simplemente entendemos que no lo recibieron muy bien. Jesús era su invitado, pero no era un invitado especial. No era un invitado honrado de Simón. Jesús tuvo mucha paciencia con Simón, el fariseo, y sus amigos. Me imagino que después de este tipo de recepción, era como obvio que los motivos de los fariseos no eran muy positivos. Ellos no quisieron invitar a Jesús para honrarlo. Pero por lo menos, ellos quisieron hacer una interrogación a Jesús para decidir qué era lo que debían hacer con él.
Pero Jesús, quien sabía todo lo que iba a pasar de antemano, vino para discutir con ellos y para mostrarles quién es. Entonces Jesús tuvo paciencia con ellos. Él sabía que no le iba a recibir muy bien, pero llegó porque Él los amó. Otro pedacito de información aquí. Cuando un líder religioso invitaba a otro líder religioso a comer, como hizo Simón, no era un evento privado, era un tipo de discusión o conversación en que había casi una audiencia, varias personas que llegaron para escuchar y para ver qué iban a decir. Entonces, aquí en esta casa imaginamos que alrededor hay muchas personas observando y mirando y escuchando lo que está pasando. Entonces, listo. Imagínate, estamos hablando del tiempo en que Jesús todavía es muy popular y conocido por lo bueno que hizo. Entonces la gente viene, la gente lo está siguiendo por millares y este Señor lo invita a la casa. Y ni hace lo básico para darle una bienvenida mediocre en medio de todos sus observadores. Ahora vamos a seguir con el versículo 37. Y dice aquí, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces aquí tenemos un señor que no le dio ningún tipo de bienvenida a Jesús y llega una pecadora, probablemente una prostituta, y hace lo correcto, pero al extremo, en medio de todos los invitados y espectadores, en medio de todos los supuestamente buenos, una mujer no invitada llega y hace lo que alguno de ellos debería haber hecho cuando Jesús llegó. Me imagino que Simón se sintió pues más que un poco avergonzado, pues debería haber sentido. Pero en vez de reconocer su falla, Simón se enfocó en las fallas de la mujer. Eso es lo que a veces hacemos nosotros. Nos enfocamos en los demás en vez de reconocer que somos iguales a ellos, que también somos pecadores. ¿Y cómo se portó Jesús en medio de esta situación incómoda? Reaccionó con paciencia hacia Simón y le contó la siguiente historia, para que entendiera que él también era pecador. Y aunque sus pecados de pronto no fueron tantos ni tan escandalosos, que él también necesitaba el perdón de Dios, igual a esta mujer. Entonces Jesús reaccionó con paciencia hacia Simón y sus amigos, para que se diera cuenta que él también era pecador. Es que Jesús tiene mucho amor por los pecadores, por nosotros. Entonces vamos a continuar la historia en el versículo 40 y aquí dice, entonces Jesús le dio a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más?
Supongo que a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Ahora Jesús hace la aplicación de la historia que acabamos de leer. Dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies de lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, básicamente Jesús dice aquí, por lo que no hiciste, te digo que, y sigamos. Si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces está diciendo, entonces dijo, por lo que no hiciste. Entonces Jesús básicamente dijo, por lo que no hiciste, te digo que me amaste poco, porque tienes poco perdón. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Ella había llegado ya con sus pecados perdonados, probablemente por lo que habían escuchado a Jesús antes, y tuvo fe en él. Sabemos que ella llegó ya perdonada porque Jesús dice, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Y pues sí, amó mucho. Y después dice Jesús, tus pecados quedan perdonados. Quedan perdonados. Esto significa que ella había llegado simplemente con el propósito de adorar a Jesús por el perdón que ella recibió más temprano. Por lo que había pasado en su corazón y por el pecado que él había perdonado, ella quiso hacer algo bueno para Jesús. Y pues esa es la razón que llegamos a la iglesia, porque queremos cantar a Jesús, queremos adorarlo. Y eso es lo que podemos hacer aquí, en esta iglesia. Y entonces el fariseo Simón, pues no sabemos cómo reaccionó, este pasaje no dice nada. Pero sabemos que Jesús básicamente le dijo, te conté esta historia para que entiendas que me amaste muy poco, porque tienes muy poco perdón. Los demás empezaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Eso es, pues, ¿por qué preguntan eso? Es que ellos siguieron en su escepticismo. Aprendimos la semana pasada que solo Dios puede perdonar los pecados. Porque el pecado es algo que hacemos en contra de Dios. Entonces, si hacemos algo en contra de Dios, ¿quién nos puede perdonar? Dios. Y ellos, los fariseos, no pudieron aceptar que Jesús era Dios mismo, sentado ahí con ellos. Y por eso no pudieron aceptar que Jesús podría anunciar los pecados perdonados, porque solo Dios puede hacer eso. Entonces los amigos de Simón siguieron en su incredulidad, pero el pasaje no nos cuenta más de Simón. Interesantemente, el significado del nombre Simón es el que escucha a Dios. Ojalá que en este momento él haya tenido fe en Jesús. Ojalá que escuchó a Dios. Pero no podemos estar seguros cómo terminó el fariseo. Solo podemos estar seguros de cómo vamos nosotros a terminar. Solo puedes estar seguro de cómo tú vas a terminar. Más tarde hablamos más de eso, ¿listo?
¿Y qué de esta señora? Pues sabemos que Jesús le había perdonado los pecados. Creo que nadie en este pueblo habría esperado eso. Es que para ellos esta señora estaba destinada para el infierno. Pero Jesús hizo el imposible en su vida. La perdonó por su simple fe en Él. Y ella no era la única que Jesús perdonó. Miremos los siguientes versículos. Vamos a mirar los siguientes versículos y vamos a ver que posiblemente ella y seguro que varias otras personas siguieron a Jesús por el camino después de sus encuentros con Él. Entonces seguimos al capítulo 8, versículo 1. Y dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 discípulos, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Entonces Jesús tuvo muchos seguidores y pasaba mucho tiempo con ellos. Es que Jesús tuvo mucho amor para los pecadores. Los buscó y los salvó, como vimos en el video. Jesús buscó a las personas menospreciadas, a las personas atrapadas en el pecado. Y era su misión en este mundo. Jesús tenía una misión hacia los pecadores y perdidos. Leemos brevemente otra historia, ¿listo? Similar a esta historia que acabamos de leer, que de hecho pasó inmediatamente después de la historia de la semana pasada. Dice en Lucas 5:27, dice, después de eso salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Y ese es Mateo, que encontramos en los evangelios. Es el discípulo Mateo, que se llamaba Leví. Entonces, encuentra a este señor sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Nada más, solo sígueme. Y ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Es que los recaudadores de impuestos básicamente eran mafiosos. Es que ellos fueron para coleccionar los impuestos, pero sacaban más plata que la persona debía dar. Entonces, ellos con el poder del Estado, llegó a la casa de alguien y sacó lo que debían al Estado y más, con este poder que tuvieron. Okay. Dice, Jesús dice después de eso, no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Listo, si estás aquí hoy y eres un cristiano, un seguidor de Jesús, tú también tienes la misma misión que Jesús. Aunque no podemos perdonar los pecados, conocemos al que tiene el poder de hacerlo. Y nuestras vidas, como la vida de Jesús, deben ser caracterizadas por pasar tiempo con los pecadores y los perdidos. Debemos ser pacientes con ellos. Debemos ser pacientes con los escépticos.
y amar a los pecadores. La gente buena no debe preguntar. Ay, qué pena. La gente buena nos debe preguntar: ¿qué haces pasando tiempo con este tipo? Ya la respuesta debe siempre ser clara para nosotros, porque nuestra misión es introducirlos a Él que nos puede salvar de nuestros pecados. Pero ¿quedó claro que Jesús no vino para salvar a los justos? ¿Cómo así? ¿No acabamos de decir que Jesús llegó a la casa del fariseo porque Él quiso que el hombre bueno llegara a recibir el perdón de sus pecados también? Sí, dijimos eso. Jesús llegó por eso. Pues el libro de Eclesiastés 7:20 dice: no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, cuando Jesús dice que no vino para llamar a los justos, eso significa que no es porque hay personas tan buenas que no necesitan a Jesús, sino porque el hombre justo simplemente no existe. Todos somos pecadores. Listo. Hoy pues hablamos de una mujer que muy probablemente era prostituta. Pues yo creo que es básicamente claro de esta historia. ¿Saben? Pues hay una historia en el Antiguo Testamento sobre un profeta de Dios, quien se llamaba Oseas. Oseas. Dios le mandó a casarse con una prostituta. Extraño. No era que Dios le gustara la prostitución. No, el opuesto. La prostitución era el pecado más detestable en que Dios podía haber pensado. Y fue por eso que Dios mandó a Oseas que se casara con ella. Ahora tiene sentido. Dios quería demostrar que de manera muy, muy real cómo nuestro pecado le afecta. Entonces Oseas, un hombre de Dios, se casó con una mujer cuya vida se caracterizaba por un pecado tenaz. ¿Y qué pasó? Pues eventualmente ella era infiel y salió otra vez a vivir en el pecado. Se volvió la propiedad de alguien que la arrendaba a hombres inescrupulosos, hombres sin nada de carácter moral. Pero Dios manda a Oseas que la compre, la perdone y la lleve a casa. Entonces Oseas pagó el precio de ella a su dueño, al hombre de ella, y ella volvió a casa. Y Oseas la amó mucho. Oseas la rescató, o mejor dicho, la redimió. Pagó el precio por ella. Él pagó el precio para que ella pudiera volver a casa. Pero Dios no simplemente quería hacer una historia interesante sobre una pareja de hace miles de años que no conocemos. Esta historia es una imagen, es una ilustración de cuánto Dios nos ama y cuánto Él quiere que volvamos a casa. Pero como pecadores, nosotros somos la propiedad de Satanás. Es como si viviéramos en la casa de Satanás y Dios, por su pureza, no puede entrar a esta casa. Es que Dios odia el pecado tanto que no lo puede aceptar. Pero a nosotros los pecadores nos ama también. Nos ama más que odia el pecado. Tanto que nos busca y nos llama a salir de la casa de Satanás. Pero Satanás dice: mientras seas mío, nunca saldrás. Y entonces Dios envió a su Hijo, Jesús, para pagar el precio de nuestros pecados.
Y desafortunadamente este precio no era de pesos ni dólares, de euros. El precio del pecado es la muerte. Y por eso Jesús vino para morir en una cruz como la paga de nuestros pecados, de tus pecados. Esta historia de Oseas no es única. Encontramos historias así en muchísimas partes de la Biblia. Y solo por una sola razón. Es para convencernos del amor de Dios y para que aceptemos el regalo del perdón que Dios nos ofrece en su Hijo. Si tú nunca has aceptado el regalo de perdón que puedes tener por cuenta de Jesús, te vamos a invitar hoy a que tomes este primer paso de seguir a Jesús. Jesús, cuando estaba en el mundo, invitó a muchas personas que le siguieran. Y hoy Jesús hace lo mismo. Cuando Él ascendió al cielo después de resucitar, el Espíritu Santo bajó para continuar esta obra en nosotros. Y vamos a cerrar los ojos por un momento, ¿listo? Por favor, inclinen los rostros, cierran los ojos y vamos a hacernos unas preguntas. Primero, ¿puede ser que hoy estás sintiendo el toque del Espíritu Santo en tu corazón? Sí, puede ser. Entonces, hoy te vamos a invitar a que levantes la mano para señalarnos que te gustaría tomar la decisión, el primer paso de seguir a Jesús. ¿Hay alguien que diría: yo quiero aceptar el perdón que Jesús me ofrece? Yo quiero seguirle. Por favor, levanta la mano. Puede ser que no estás seguro de lo que estamos diciendo hoy, pero te gustaría saber más. También te voy a pedir que levantes la mano para que alguien se le acerque y te lleve afuera para empezar una conversación contigo sobre el tema. No tienes que decidir hoy, no tienes que tomar este paso hoy, pero no te demores en arrancar la investigación. Es importante. ¿Hay alguien que levantaría la mano? Que dice: yo quiero saber más de Jesús, yo quiero saber un poco más de este primer paso de que está hablando. ¿Hay alguien? ¿Listo? Entonces, pues, ¿pueden hablar con nosotros después? ¿Cómo que? Sí, hay alguien. Listo. Gracias. Chévere. ¿Hay alguien más que levantaría la mano y diría: es duro, pero yo sí quiero tomar este paso? Puede ser. Listo, no tiene que ser hoy. No hay presión. Pues sí hay presión, es la presión del pecado, de la muerte, pero nosotros no les vamos a poner presión. Entonces, si quieren hablar con nosotros después, otro día, la próxima semana, cuando quieran, podemos hablar, podemos discutir estos temas. Listo. Entonces, si puedan levantar las cabezas. Gracias. Listo. Entonces, ojalá que los que quedan ya sean seguidores de Cristo, de Jesús. Esa es la idea. A ustedes les voy a pedir que simplemente, con los ojos cerrados, tomen un momento para reflexionar en qué tanto somos como Jesús. ¿Ok? ¿Tienes paciencia con los escépticos, como el fariseo Simón? ¿Tienes paciencia con las personas que no creen en Jesús, que ni creen que Dios existe? Pues tenemos que tener paciencia. ¿Tienes amor por los que no conocen a Jesús? ¿Pasas tiempo con personas que nadie considera bueno? A eso Dios nos ha llamado. ¿O simplemente te crees superior a ellos por lo juicioso que eres? Ojalá que seamos más como Jesús y menos como los fariseos, como los hipócritas.
Ojalá que la palabra cristiano en 100 años signifique uno que ama a los demás como Jesús los amó. Seamos así. ¿Listo? Dios, te doy gracias porque yo sé que estás aquí con nosotros hoy. Estás en este cuarto. Estás en medio de nosotros. Estás obrando en nuestros corazones. Y Jesús, pues chévere que esta historia no es de hace 2000 años. Pues sí es, pero las historias sigan pasando. Las personas sigan volviendo a Dios. Y eso es muy chévere. Te doy gracias que enviaste a tu Hijo a este mundo para mostrarnos, para demostrar cómo podemos actuar como tú. De manera real, Jesús vino y vivió y pasó tiempo con personas. Y nos dio un buen ejemplo para seguir. Pero también murió en la cruz por nosotros. Y te doy gracias por eso. Yo sé que no todas las personas que están aquí conocen a Jesús. Yo sé que simplemente no es la verdad. Y te pido que después de hoy, que ellos empiecen a investigar, a buscar, a leer las escrituras, a orar, a empezar una conversación contigo. Y ojalá que ellos toman el primer paso de simplemente aceptar que no pueden hacer nada para salvarse, pero que te necesitan a ti, a Jesús. Listo. Jesús, gracias por pues obrar en nuestros corazones de los cristianos que están aquí, por ayudarnos a pasar tiempo con personas que no te conozcan, por poner en nuestros corazones una carga para las personas que pues de pronto van al infierno. Y te doy gracias por eso. No que vayan al infierno, pero que nos pones esta carga, porque nosotros queremos ser obreros tuyos. Amén. Listo, voy a leer un pasaje de Lucas. Es otra historia, en una situación similar. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, dijeron. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Listo, vamos a cantar.